últimas décadas, hemos realizado un esfuerzo fiscal equivalente a 1.7 puntos del producto. Celebró el gobierno que por primera vez en 2 décadas, dicen, bajó el gasto primario en la Argentina. Vamos a hablar de esto con Diego Giacomini, nuestro invitado economista de hoy. Gracias, Diego, por venir. ¿Cuál fue tu impresión del anuncio de Duhovne? ¿Es un ajuste feliz, es un ajuste exitoso o hay una engaña pichanga detrás? ¿Qué tal? Buenas noches ante todo. Mira, hay 2 esferas para comentar. Primero los números y después lo conceptual, lo de fondo. ¿Por dónde quieren empezar? Y los números son interesantes. Los números, y te doy una aclaración o trato de explicar esto o tratar de entenderlo. Ese ajuste es exitoso, como dice Duhovne, ¿a costo de qué? Punto número 1. De... Desde mi perspectiva, y lo voy a mostrar con números, no es un ajuste, punto número 1, tampoco es exitoso. Empecemos por el vaso lleno, medio lleno. Es verdad que el gasto primario ha bajado un punto porcentual, bajó a 23.4 y era 24.4, era un punto mayor, ahora es un punto menor. Eso es el vaso medio lleno, o sea, lo que puede mirar Nicolás Duhovne y decir, mirá lo que logré. Un punto, tampoco. Ok, pero ¿para qué sirve? Y voy a decir una cosa. A ver, el déficit todo con los intereses pasó de 6.1, que lo había dejado Axel Kicillof, a 6.8 en el 2016 y este año cerró en 6.9. ¿Qué quiere decir esto? Que bajar el gasto primario un punto y no me sirve para lo más importante, que es bajar el déficit con los intereses adentro. ¿Y qué muestra esto? Aclarémosle a la gente, cuando decimos los intereses son los intereses de la deuda, o sea, no solamente lo que gasta el gobierno menos lo que le ingresa, sino también lo que tiene que pagar mes a mes, año a año, de interés de la deuda pública. Esto lo tienen que entender la gente, y es un problema que voy a explicar más adelante. Las metas de Nicolás Duhovne, desde mi punto de vista, no están bien construidas. ¿Por qué? Porque es como que cuando a nosotros nos venga el resumen de la tarjeta y no pagamos el total, no le demos bola a los intereses de financiación, como si te los regalaran. Ah, no, yo pago solamente el supermercado, el cine, todo lo que hice la cuota, la ropa, pero no pago los intereses de financiación. No, pagá los intereses de financiación, porque si no los pagás, la bola cada vez es más grande. ¿Y qué sucede? Cada vez el resumen de tarjeta es más intereses, pero te queda menos espacio para consumir. El gobierno, el Estado argentino los está pagando los intereses de la deuda. Los está pagando. No los está pateando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El gradualismo viene a funcionar como que vos sistemáticamente pagues siempre el mínimo de la tarjeta. Entonces el peso de los intereses va creciendo y hace que el gasto de la tarjeta sea cada vez más grande, aun cuando consumas menos. ¿Qué es lo que está pasando? El gasto de la tarjeta de Duhovne cada vez es más grande porque el déficit total subió, repito, de 6.1 del 2015 a 6.8 del 2016 a 6.9 en el 2017, pero el gasto bajó un punto, bajó de 24.4 a 23.4. ¿Qué es lo que festeja Duhovne? Adrián. Sí, quisiera tratar de traducir todo esto que estamos hablando en términos macroeconómicos a la vida cotidiana de las personas. El déficit, en definitiva, es todo, como bien explicaba Gabriel, aquello que, la diferencia entre lo que se gastó y lo que se recaudó, ¿sí? Ahora bien, el déficit en sí mismo, están quienes consideran, seguramente el invitado debe considerar que el déficit en sí mismo es malo, porque es una especie de enfermedad latente que va comiendo la capacidad del gobierno argentino para hacer gestión. Y hay otros, entre los que yo me cuento, que consideran que el déficit, depende de las circunstancias, es un mal necesario. Si vos estás en una política recesiva, en una etapa recesiva, de algún lado tenés que sacar la plata para poder empujar la economía. Ahora, ¿fue esto lo que pasó este año? Es decir, el déficit, pongan el número que quieran. El de 3.9, que, como bien explicaba para mí, es un... Le faltan los intereses. Es un relato, sí, porque le falta el cuasi fiscal. Además del fiscal, el 3.9 le falta el cuasi fiscal, sería 5.5. Pero, independientemente del número, a mí lo que me interesa saber es para qué se usó este déficit. Porque en definitiva el déficit se apalanca con deuda o con emisión, que también es deuda en algún punto. Pero digo,
¿para qué se usó este déficit? ¿Para qué? ¿Para el ajuste? O sea, ¿para llevar adelante planes de ajuste? No tanto, porque la eliminación de subsidios fueron solo a la demanda, es decir, al usuario, pero a la oferta se le siguió subsidiando, por ejemplo, en Boca de Pozo. Pero entonces yo pregunto, ¿no? Y lo pregunto lo dejo abierta en la discusión en la mesa, ¿dónde está el éxito económico supuesto de este gobierno? A ver, en un ajuste los cuales se echa gente del Estado, se recortan... Pero es que ahí sí, porque el gasto, el gasto demuestra que... Se generan un montón de situaciones complejas y en lo más importante, lo esencial que tiene que tener la economía, no aparecen resultados. Es que es el peso de la deuda, Juan, en lo que estaba explicando recién. El peso de la deuda empieza a ser tan importante... pero también el peso del déficit. No, bueno, por eso... Porque es cierto lo que vos planteás, hay una discusión en cualquier familia. ¿Sí? Uno intenta gastar menos de lo que le entra, porque si no, tiene que estar endeudándose permanentemente. Hay un año que querés comprarte tu casa nueva o comprarte un auto nuevo, quizás te endeudás, ¿sí? Que eso es lo positivo, lo que vos estás contando de para qué está el déficit a veces, pero después tenés que cubrirlo. Acá en la Argentina, no me vas a dejar mentir, los mejores años económicos de Néstor Kirchner tenía superávit fiscal. Perdón, los peores tuvo déficit. ¿Me dejan explicar este tema del déficit? Miren, se lo explico a la audiencia, a la gente de a pie, de todos los días, cómo le impacta el déficit. Argentina tiene déficit fiscal de casi 7 puntos del PBI, el Estado Nacional. ¿Qué le implica a la gente? Tiene que saber que el Estado, este déficit, se financia con, punto número 1, emisión monetaria que se traduce en mucha inflación. Argentina desde el 2005 a la fecha acumula 1.384% de inflación. Desde el 2011 a la fecha acumula 397% de inflación. La inflación, ¿saben qué hace? Atenta contra la inversión, contra la creación de empleo. O sea, como no se invierte, no se crea empleo, los salarios bajan. Eso es el primer canal que se financia el déficit. El segundo, impuestos. Argentina tiene impuestos récord. Tiene una presión tributaria de 11 puntos porcentuales del PBI, mayor que todo el PBI de la región. Cuando tiene que haber inversión, la gente de afuera y los mismos argentinos dicen, ¿dónde invierto? ¿En Argentina o en Chile, Perú, Colombia, Uruguay? Claramente voy a invertir en el vecindario, pero no en Argentina. Entonces se crean puestos de trabajo en el vecindario, no en Argentina, y los salarios en la película son mejores en el vecindario que en Argentina. No tienen impuestos tan altos y no tienen inflación. O sea, ya vimos, el déficit es inflación y es malo para el empleo y el salario. El déficit es impuestos, es malo para el empleo y el salario. Tercer vehículo, deuda. Mucha deuda es alta tasa de interés. Alta tasa de interés es costo de capital, crédito muy caro. Entonces, como el crédito es muy caro, no invierto. El crédito en los países vecinos sale 1/3 que en la región. Que en Argentina, perdón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero mostrar es que el déficit es la cara de este teléfono. Del otro lado del déficit hay 3 cosas. Muchísima inflación, muchísimos impuestos y mucha deuda y alta tasa de interés. Ese cóctel de estas 3 cosas a la gente de a pie le implica no creación de puestos de trabajo, desempleo y bajos salarios. Ahora, Diego, vos planteás entonces que está mal el déficit fiscal, es malo para cualquier economía, no es saludable para una economía el déficit fiscal, pero que el gobierno haya logrado reducir el gasto, por más que acumuló intereses financieros, pero bajó el gasto, es un problema, ¿sí? ¿Cómo lo solucionás? ¿El ajuste debería haber sido superior? Hay ¿Más varias fuerte el cosas ajuste? para decir de los numeritos que muestra el gobierno. Primero, cuando el gobierno asume a final del 2015, para ponerlo muy sencillo para la gente, el déficit primario era 4% del PBI. Hoy anunciaron 3.9%, o sea, lo mismo, pero hay un cambio de metodología, hay un dibujito contable. Pero eso es muy técnico. Pero esto quiero ir. ¿El ajuste tiene que ser más fuerte? A ver, sí, y esto es lo que te quiero explicar. Ese numerito en realidad es 4.1, si lo quiero comparar contra el 2015, que era 4.0. O sea, no cambió nada, pero era esto lo importante. En el 2015, todos los subsidios a la luz, al gas, al tren y al colectivo eran 4 puntos del PBI. ¿Qué quiero decir? Si venía una hada madrina de Walt Disney
y decía Didi va Didibun y eliminaba todos los subsidios, tenías equilibrio fiscal. O sea, con política de shock tenías equilibrio fiscal. Con el gradualismo, hoy tenés los subsidios, pagamos tarifas de 400, 500% más, pero los subsidios son 2 y el déficit sigue siendo 4. ¿Qué quiere decir? Que viene la hada madrina, corta los subsidios y solamente te ahorras la mitad del déficit, cuando antes te ahorrabas todo. Claro. Esto es culpa del gradualismo. El gradualismo, ¿sabes qué es? Es una máquina de no solucionar problemas y dar malas noticias. Muchas gracias, gracias por venir. Y bueno, va a quedar la explicación, en realidad queda en la mesa, hay que ver cómo avanza este año 2018 y cómo la